me trabo, por favor, coméntenme. Todo por no pagarla, no es cierto. Bueno, veo algunos miembros del capítulo que no había visto en la sesión pasada, entonces voy a aprovechar nada más para dar un resumen, porque algunas de estas cosas, tengo entendido, ya las vieron previamente en materias como mineralogía, y bueno, ya siempre le cambio el nombre, mineralogía y producción de metales ferrosos, me parece. En la sesión pasada habíamos revisado todo lo previo al proceso de peletizado, es decir, todo lo que se lleva a cabo para poder identificar dónde se encuentran los minerales de hierro, la parte de la exploración, posteriormente la parte de la explotación, cómo se realizan voladuras o bien se construyen los niveles para las minas dependiendo de las características, si son minas subterráneas o minas a tajo abierto. En estas, como notan en este diagrama de flujo, cambian las actividades que se realizan dependiendo de dónde se realizan. Si es minería subterránea, por lo general se incluyen más equipos de lo habitual, dado que se tiene que tener un tamaño de partícula idóneo para poderlo después transportar, ya sea con cargadores o a través de bandas a la parte de la superficie, ¿no? Por eso en un diagrama de procesos de una mina subterránea van a ver que hay trituradoras interiores, pueden ser trituradoras primarias que van a buscar el material hacerlo más pequeño, e incluso se puede llevar a cabo una preconcentración en la parte interna para poder separar el material magnético que es de nuestro interés, cribarlo incluso hasta que lo podamos transportar a la parte exterior, ¿no? En el caso en este está muy concentrado, ¿no? O sea, ya seguramente ustedes lo vieron previamente en mineralogía, pero nosotros, como estamos hablando de minerales de hierro, entonces van a haber preconcentradores como poleas magnéticas, tambores o bandas, porque lo que queremos es separar la hematita y la magnetita de todo lo que viene con una mezcla de ganga y después poderlo concentrar en los pellets, ¿no? En las minas subterráneas se tienen todos los, no están, sino más bien los almacenes donde ya se puede encontrar el material en la parte exterior, y se clasifica también dependiendo de su procedencia. En algunos casos se puede transportar al siguiente proceso o al siguiente almacén a través de teleféricos como el que ven aquí. Esto lo pueden encontrar en la mina Alzada, que se encuentra en Colima, si no mal recuerdo. Ellos transportan el material de esta manera, se puede transportar en tren también. Los cargadores lo transportan solamente en, digamos que, tramos no muy largos. Este teleférico puede recorrer hasta 22 kilómetros para llevar ahora estos finos de mineral, y bueno, entre comillas finos, porque en realidad tienen la granulometría adecuada para hacer el posterior proceso, que es ahora el peletizado, ¿no? Entonces, aquí se cubren prácticamente las actividades de conminución, que son trituración, molienda, cribado y separación magnética. Ya platicábamos que afortunadamente nos tocó la suerte de que, bueno, si trabajamos o si estamos estudiando todo lo relacionado a los minerales de hierro, que sabemos que tanto la hematita, magnetita, débilmente la siderita, la ilmenita o incluso la huetita, que es otro mineral de hierro que también se puede llegar a utilizar si no les queda o si no tienen porcentajes muy altos de hematita y magnetita. Todas ellas tienen comportamientos, si bien no ferromagnéticos, que se atraen por las líneas de los campos magnéticos, valga la redundancia, se atraen débilmente y pueden ser también catalogados como materiales paramagnéticos. Los diamagnéticos, si recuerdan, eso sí, no sienten absolutamente nada, ¿no? Entonces podemos encontrar tanto los ferromagnéticos como la magnetita, precisamente, que es ferromagnético, y los paramagnéticos como la hematita. Esta no es tan fácil que se atraiga hacia los campos, lo hace débilmente, sin embargo también. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Incrementamos la fuerza del campo que se está aplicando, ya sea un separador de tambor o un separador de bandas, para traerlo de forma, si no quieren, bueno, de todos modos,
Si hay algo ahí que pueda hacer que se atraiga hacia el tambor, hay que utilizarlo. ¿Qué queremos ahora ya que tenemos todo el mineral y ya no tenemos una gran parte de la ganga ahí? Porque sigue estando. Recuerden que todos estos procesos son mecánicos. Aquí no estamos utilizando ningún tipo de ácido. Estamos separando la preconcentración o la separación magnética. Lo que busca es precisamente quitar todo lo que tenemos de magnético para poderlo procesar y separarlo de la ganga, pero la ganga siempre sigue ahí y ese es el problema y por lo cual vamos a ver a los siguientes procesos que son de reducción para si bien no la podemos eliminar, esa es una realidad, no se puede quitar el porcentaje que puedan tener de sílice, de óxido de calcio o puedan tener de óxido de manganeso, de magnesio, pero principalmente la sílice que afecta bastante los procesos de reducción, es difícil que se pueda remover. ¿Qué hacen estos procesos? Enriquecen el porcentaje del hierro o los óxidos más bien, porque aquí todavía recuerden que no está libre, o sea, lo podemos tener combinado y lo que buscamos nosotros al final es que lo que está en el almacén de mineral tenga el mayor porcentaje de estos compuestos, pero la ganga sigue acompañándolos en todo momento. Por eso es cuando se encuentran sus yacimientos de minerales, sobre todo hay yacimientos había escuchado hace poco todo lo que es India y China, hay yacimientos de hierro, Rusia incluso, que una de las cosas que siempre buscan es, bueno, está muy bien que tengas buenos porcentajes de hierro, pero ¿cuánto tienes de ganga? Porque la ganga ahí va a seguir. Y si tienen porcentajes altos, pues bueno, tienen que utilizar incluso una mayor cantidad de elementos reductores para poder enriquecer el hierro metálico en los minerales y que no nos haga tanto daño esto, ¿no? La única forma que podemos quitarla es fundiendo. Y hasta el momento no hemos hecho ningún procedimiento que no sea separar mecánicamente solamente, no cribados, triturado y molienda, son solamente actividades mecánicas. En el caso de las minas a cielo abierto, tienen ciertas diferencias en cuanto a los equipos, porque esto afortunadamente, como se puede hacer a tajo abierto, no tienen que estar buscando la forma de, digamos que hacer más fácil el transporte. No estando afuera, se requieren menos equipos, se vuelven a hacer actividades similares como las cribas para separar la granulometría de los minerales y aquellos que no cumplan con lo que se espera, por ejemplo, como este, que tienen una criba que puede separar entre material mayor a 9 milímetros y menor a 9, si es mayor a este, tiene que pasar por una trituradora secundaria. Si cumple con la especificación en la granulometría, puede ir directamente a un preconcentrador magnético para poderlo separar. Y así pueden ocurrir los diferentes procesos de cribado a lo largo de todo el diagrama de flujo, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con las especificaciones. Puede inclusive utilizarse una trituradora terciaria con el objetivo de que el material no sea mayor a 9 milímetros, que es lo que se pide, para que tengan una idea, casi como 1 centímetro, lo que se pide para poder después procesarlo en los discos peletizadores. Si notan el diagrama, se inicia precisamente con la perforación, la parte de las voladuras y la carga, pero a simple vista tiene un poco menos de procesos que en el caso de la minería subterránea. ¿Qué es lo que se utiliza en el caso de los minerales de hierro? ¿Qué creen que se utilice? ¿Minería subterránea o minería a cielo abierto? ¿Qué opinas, Julio? ¿O alguien más que quiera contestarme? Dime, Narciso. ¿Es a cielo abierto? Se pueden hacer las dos, fíjate. Puede ser cielo abierto o subterránea. Todo depende de cómo esté el afloramiento del yacimiento. Lo más común es que sea a cielo abierto porque pues prácticamente requiere menos inversión para llevar a cabo todas las actividades. Pero puede ser una combinación. Por ejemplo, siempre lo siento, de antemano les voy a poner el ejemplo de la planta donde trabajé. En el caso de Ternium, ellos tienen las dos.
como ellos tienen minas en el estado de Colima y en Michoacán también, la que comparten con Mittal, por ejemplo, es a cielo abierto, y la que tienen en Colima es subterránea, ¿no? Todo depende prácticamente de las condiciones en las que encuentren el mineral. No es, la verdad es que si le preguntaran a un minero y le dijeran cómo prefieres hacer la actividad, les van a decir a cielo abierto, porque eso incluye que no tengan que hacer todos los túneles que se hacen cuando es minería subterránea, compran menos equipos, obviamente el riesgo es menor, que no tienen que estar a profundidades, que eso genera también un problema a la larga, ¿no? No es, a lo mejor no escuchamos mucho los accidentes, pero sí es también, le incrementa el riesgo. Afuera muchos dicen, bueno, es que las voladuras o los tumbes que les llaman algunos, pues se ven así impresionantes, ¿no? Porque utilizan ANFO y nitrato de amonio para poder hacerlo, toda la voladura, pero al final, pues mientras está afuera es un poco más controlado, adentro sí se complica un poquito más. ¿Por qué hacemos esta parte? Ahora lo que vamos a ver es como la segunda parte, lo que les comenté ahorita, que era un resumen de lo que habíamos visto en la sesión pasada. Les platicaba de, bueno, dónde se encuentran principalmente los minerales de hierro, cuáles son los equipos que se suelen utilizar para poderlos triturar y posteriormente concentrar. Y la molienda, el espesamiento y la filtración son previos al realizar el peletizado. En el caso de los minerales de hierro, se utiliza el peletizado porque facilita su manejo. ¿Esto qué es lo que conlleva? Que el pellet que se genera, aquí le pueden llamar el nombre, muchos dirán el nombre correcto porque estamos en México, es pellet, ¿no? Pero también lo pueden encontrar así, lo pueden encontrar como pella, si de repente lo ven por ahí, es también un nombre muy común, medio argentinizado, algo así. Pellas, pero en general a lo que se refiere es el mineral ya en una forma pues cilíndrica, una forma esférica, ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Ya el material de 9 milímetros que se trituró previamente, ahora se tiene que introducir a unos molinos, como el que ven aquí. Por lo general, para minerales de hierro se utilizan molinos de bolas, también pueden ser molinos de barras o incluso molinos autógenos en general para la minería extractiva, pero para minerales de hierro se utilizan molinos de bolas. Bolas de acero, aceros que también, esa parte, si lo notan en donde quiera van a encontrar un buen proyecto. Hay muchos proyectos de investigación en cuanto a los aceros que se pueden utilizar para hacer las bolas que se incluyen en el molino, ¿no? ¿Qué ocurre en estos molinos? Precisamente se les pone una velocidad, o sea, se hace el setup de una velocidad a la cual tienen que operar en función también de su tamaño. Entre más grandes son, tienen que girar a menos velocidad y viceversa, entre más pequeños son los molinos, pueden girar a mayor velocidad, con el objetivo de que se forme un efecto de cascada. Entonces, al momento de caer el material, choca uno con otro, además hay fuerzas de abrasión al momento de que se deslizan y esto va haciendo que la partícula vaya perdiendo tamaño conforme va pasando, ¿no? Muy parecido, muchos dirían, a lo que ocurre en una licuadora. La diferencia es que allá tenemos aspas y aquí los medios que utilizamos para poder hacer la reducción del tamaño son bolas o pueden ser barras que están a lo largo del molino y que también entre ellas se queda el material y ayuda a que se pueda pulverizar mucho más rápido. En el caso de minerales que son muy duros, se pueden utilizar también, sobre todo para cerámicos. No es tan común que sea en materiales metálicos, pero muchos cerámicos, si tienen una dureza muy alta, pueden ellos mismos molerse y entonces estamos hablando de molinos autógenos, ¿no? Cuando tenemos el tamaño de partícula que podemos utilizar ahora para peletizarlo, hay dos formas de que éste pierda la humedad, porque una de las cosas que tienen muchos de estos procesos es que se utiliza agua. ¿Por qué? Porque en el caso de la molienda, si estamos hablando de partículas que ya están en el orden de micras, el problema es que se genera también mucha polución. El agua ayuda a controlar los humos que se puedan generar, obviamente se pierde menos material al momento de humedecerlo, y esto nos ayuda también incluso para su transporte, ¿no?
Algunos ferroductos utilizan también agua para poder transportar finos y si los transportaran de esa manera se perderían un poco más. Los espesadores, como el que ven aquí en la fotografía, utilizan algo muy parecido, no sé si lo recuerdan, siempre les digo, lo recuerdan entre sueños, que hay algunos equipos de concentración gravimétrica que aprovechan las diferencias de densidades entre la mena que es de nuestro interés y la ganga, y bueno, eso lo que hacen, dependiendo de lo que tú quieras separar, pues bueno, si te interesa lo más pesado, este se va a ir hacia el fondo y viceversa, ¿no? El objetivo del espesador es clarificar el agua, como bueno, no finos, más bien el mineral ya molido, este tiende a ser muy pesado, no tiene probablemente ya la densidad que tiene como tal el acero, pero bueno, sabemos que al final son partículas pesadas, van a tratarse de ir hacia la parte inferior. Este espesador está vacío, pero aquí, para poder observar cómo está en la parte inferior, ¿no? Aquí por lo general tienen un rastrillo, que es el que va moviendo, y las partículas más pesadas se concentran aquí. ¿Qué es lo que buscamos? Separar lo que tenemos de material del agua. Hay incluso algunas, de hecho lo vamos a ver, pero antes que se me olvide, por ejemplo, reducción directa, que utiliza bastante agua y mucha agua se llega a mezclar con finos, también utiliza espesadores, aunque no, su proceso como tal ya no es la separación del mineral para poderlo procesar, sino lo que hacen es limpiar agua, básicamente lo que quieren ellos es retirar partículas indeseadas y utilizar esa agua de nuevo, utilizan espesadores. Y otro proceso también, que es la filtración, complementa a lo que se realiza en los espesadores. En la filtración que se puede utilizar son mallas parecidas a las que utilizan ustedes, por ejemplo, en cerámicos, para realizar diferentes tamices, pues prácticamente en la filtración lo que hacen es que hay diferentes mallas para poder separar el agua, ¿no? Lo que ayuda aquí es someterlos a cierta presión o vacío, y en el vacío incrementan la velocidad con la que se estampan contra cada una de las mallas que se encuentran aquí. Entonces se forma algo que le llaman, si lo buscan, el proceso, en inglés le dicen la cake, el cake. Y no dudo que haya alguien en una planta que estemos en México les digan así, porque nos encantan los términos en inglés. O pueden llamarle torta también. ¿Por qué le dicen? En realidad no es porque sea una torta de jamón, sino le llaman torta a partir de cake. Cake porque se forma como una especie de pastel, digámoslo así. Todo el mineral de hierro se queda aquí y se queda contra... Eso es prácticamente, imagínense que ustedes están colando algo, ¿no? Utilizan un colador y lo que quieren ustedes es eliminar la humedad. Es el mismo principio, la única diferencia es que aquí se utiliza en corrientes horizontales y además se utiliza vacío para hacer más rápido el proceso. Ahora sí, ya le quitamos todo el agua que podía tener el mineral y la volvemos a humedecer. Después de todo lo que hicimos para poderlo procesar, necesitamos un poquito de agua, de nuevo, pero esto es para el peletizado. El peletizado, el disco peletizador que les muestro aquí en la fotografía, lo que hace es que precisamente a partir de ¿cómo le llaman? El principio de la bola de nieve, y eso sumado a otros aditivos que se agregan también, hacen que se empiecen a formar pequeñas pelotitas. Siempre les decía, de eso se acuerdan bastante de los chicos que estuvieron conmigo en semestre cero, les llamaba que eran como los tipo Nesquik, ¿no? Para que tengan una idea, si nunca lo han visto previamente, pues bueno, nada más un poquito más pesados, pero tienen exactamente el mismo tamaño y la misma porosidad. Aquí les muestro un diagrama, ya una vez que les comentaba que tenemos el almacén con el mineral ya preconcentrado, puede entrar a un molino primario, puede entrar después a la concentración primaria, se puede repetir el proceso. ¿Por qué es importante? Porque al final nunca vamos a tener 100% hierro metálico. Como sabemos, el hierro no lo podemos encontrar, al menos en la Tierra o en nuestro planeta no se puede encontrar solitos. Siempre está combinado. Creo que el único lugar donde lo pueden encontrar es en el núcleo. Ahí sí dicen que está compuesto principalmente por hierro y níquel, pero no van a encontrarlo completamente puro.
siempre está combinado con otro elemento, principalmente el oxígeno. Por eso probablemente, todo depende de qué tanto lo quieras separar. Si todavía hay manera de incrementar el porcentaje que tengas de hierro combinado en el pellet, se puede volver a hacer una concentración, ¿no? Y después de la parte del molino, también se pueden incluir ciclones que tienen una función parecida a la de los espesadores de Jales. En los hidrociclones también se pone una corriente en la cual se separan se pueden separar los finos de materiales más gruesos, ¿no? Los que son más ligeros van a tratarse de ir hacia la parte superior y los que están más pesados y que probablemente tengan un porcentaje de hierro más alto se van a la parte inferior. Puede volverse a hacer un tipo de concentración ahora y pasar otra vez al espesador, aquí con la diferencia que podemos tener un espesador de jales, que los jales, recuerden, son, o si también algunos les llaman las colas, son los elementos prácticamente, o llamémosle, pueden ser todavía minerales que acompañaban al mineral de hierro, que no son de nuestro interés, ¿no? Y que se tienen que disponer en una presa de jales. En el espesador de concentrado, ahora vamos a hacer, ahora sí, la mezcla de agua con un aglutinante que nos va a ayudar a que en estos discos peletizadores podamos llevar a cabo el proceso de peletización. ¿Cómo es el proceso como tal? Aquí les muestro. Este es un tanque espesador, de hecho, de AMSA. Lo encontré en su página de Facebook. Tienen bastantes fotos y están muy padres. Un día no dejen de revisarlo. En este espesador, como les comentaba, ¿qué es lo que pasa? Tienen todo lo que viene en el concentrado húmedo, lo depositan y entonces esperan. Pueden utilizar también un rastrillo que les ayude a estar moviendo, pero prácticamente todo es por sedimentación. Esperan hasta que la partícula pesada vaya al fondo para clarificar el agua y poderla separar y recogen todo el material que queda en la parte inferior para poderlo después utilizar en el disco peletizador. Y los hidrociclones también son una forma de clasificarlo, ¿no? Se utilizan para un montón de cosas, no solamente. Estos también los pueden ver en diferentes procesos. La mayoría los utilizan para limpiar agua, porque se utilizan con un flujo contracorriente que ayuda a eliminar las partículas que, si se requieren incluso hasta gases, se pueden limpiar y recuperando eso. Hay muchos procesos donde podemos encontrarnos con finos que también se van a recolectar y se van a volver a utilizar. Los procesos que ven en los circuitos cerrados, la mayoría del tiempo es porque lo que aparentemente ya no nos es útil, de cualquier manera se le puede dar un uso. En la industria de la fabricación de acero no tiramos absolutamente nada. Y bueno, les presento ahora los discos de peletizado. Este también es de AMSA. No encontré discos de pellet. Bueno, sí encontré discos de peletizado de ArcelorMittal, pero la foto no tenía tan buena calidad como la que les muestro aquí. En el peletizado se consideran 6 etapas. La sexta, digamos, 5 y 6, como que diríamos, ok, es más como logística. La parte metalúrgica es el filtrado que les comentaba, el boleo y la formación del pellet, el cribado posterior y lo que corresponde al horno de endurecimiento, porque no solamente conformamos ahora ese pequeño Nesquik que les decía, sino necesitamos que tenga una resistencia para que no se vaya a desintegrar ni en el alto horno ni en los reactores de reducción directa. ¿Qué se agrega para llevar a cabo el peletizado? Se agregan aditivos para ayudar a su adhesión. Se agrega obviamente el mineral de hierro ya con una granulometría conocida y se agrega un aglomerante orgánico, por lo general lo pueden encontrar como petcoke, que también es base coque y que ayuda a hacer las ligas que tiene también el agua que se va a agregar, que sean más fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después de que se lleva a cabo el proceso? Como les decía, les podemos llamar pellas, pero se oyen raro, no le digan así. Pueden llamarle pellets o pellets. Creo que este es como un término así de pocho, porque viene de pellet de inglés, pero le decimos pellets en español. Les van a entender, no se preocupen. ¿Qué se agrega en el proceso de pelletizado? Pues se agrega el material
después se agrega agua atomizada y posteriormente se agregan los aditivos o el aglomerante orgánico para ayudarle, porque hay varias etapas para hacer este proceso, aunque no lo crean y aunque pareciera como muy mecánico, también es metalúrgico, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando son metalúrgicos, cuando tienen problemas, por ejemplo, en los reactores de reducción directa y dicen, estoy agregando lo que yo esperaba, ¿no? O sea, tengo ya mi porcentaje de metalización, tengo el porcentaje de azufre, por ejemplo, pero bueno, ¿por qué siguen dando metalizaciones, que es una de las variables más importantes en los procesos de reducción, tan bajas? Y mucho también tiene que ver con el origen del mineral, la gente que se dedica a esta parte, incluso la gente que se dedica a reducción directa, aunque no lo crean, sí está monitoreando y es importante saber de dónde viene el mineral. Así como ocurre con la chatarra, en el caso del mineral, tienen que decirles la mina de la cual proviene e incluso el tajo del cual se extrajo el material. Hay algunos que tienen porcentajes muy altos de azufre y eso también afecta el proceso. Algunos, como les comentaban, tienen gangas muy ácidas con porcentajes de silicio muy altos y eso también puede repercutir en procesos posteriores, ¿no? Entonces, la trazabilidad de los materiales que se utilizan es muy importante. Tienen que saber incluso no solamente de qué mina, sino cuándo se procesó, cuándo pasó por todo lo que veíamos hace un momento, para, en caso de que haya un problema, bueno, identificar cuáles son las causas posibles, ¿no? Si fue como algo del proceso o algo del yacimiento mismo que tiene ciertas limitaciones. En el proceso de peletizado, como les decía, es importante la adición que se agrega de agua, también es importante la adición de petcock y de aglutinantes, porque prácticamente es si lo notan y si ya llevaron solidificación, creo que lo vemos en esa materia, es muy parecido al proceso de nucleación y crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que primero se forma? Una película húmeda con el agua me fue la palabra, atomizada, que se agrega al material que se tiene, ¿no? Que son partículas, no son todavía esferas. El agua ayuda a que se formen puentes líquidos entre las partículas y el movimiento también. Aquí son dos cosas, no solamente ya que formamos el puente líquido, la forma en la que vamos ahora haciendo más puentes líquidos y consolidando la partícula es con movimiento y con los aditivos, ¿no? Entonces, acuérdense que primero va el agua, este es el que ayuda a que una con otra partícula se una, y ahora para irnos hacia la parte de crecimiento necesitamos movimiento y necesitamos aglutinantes. Entonces, estos puentes líquidos se pueden consolidar con esa adición para que crezcan y formen ahora esa partícula. Esa pequeña partícula que se ve completamente sólida, recuerden que también es mucho material triturado y después molido, que ahora se vuelve uno solo. ¿Qué es lo que se ve en estas? Por eso les decía que parecen squeak. De hecho, hay diferencias entre cómo se ve un pellet que no está reducido todavía a un pellet que ya está reducido, porque aquí lo que queremos es que la partícula tenga también cierta cohesión, pero seguimos midiendo la porosidad, porque ahora ya no le vamos a agregar aglutinantes, ni le vamos a agregar agua, ahora lo que vamos a utilizar son gases para poderlo reducir. ¿Por qué peletizamos? Facilitamos el manejo, hacemos que también se pueda cargar más material. Me preguntarán el sinter, dónde quedó, o incluso algunas briquetas que se utilizan. Son procesos parecidos y también el sinter se utiliza bastante en el alto horno. El pellet es probablemente de todos el que tiene mejor calidad en cuanto al porcentaje de metalización, es decir, el hierro que tiene metálico entre el hierro total, que es la suma de los compuestos, tiene una mayor resistencia mecánica, el pellet, precisamente por la formación que tiene a partir de la pelletización, y también esto le permite que sean mucho más rápidos sus procesos de reducción. Entonces, se utilizan todos al final, ¿no? Muchos de los que utilizan sinter es porque eso reduce los procesos para llevar a cabo. El pelletizado también lleva tiempo y vamos a ver que el pellet no solamente se lleva a esta forma, sino además se tiene que cocer para poder incrementar esa resistencia.
Incluso a lo largo del proceso de producción de pellet, se tiene que estar monitoreando la resistencia a su manejo, que no se fragmenten. Si tienen un porcentaje muy alto de fino, seguramente van a utilizar más aglutinante y más agua para poderlo pelletizar. Entonces necesitan, digamos que, variables de proceso. Si a ustedes les tocaran trabajar en la pelletizadora, por ejemplo, de lámina alzada, tendrían que estar monitoreando la resistencia que tienen los pellets, el tamaño y su consistencia, su granulometría, su resistencia a la compresión y su porcentaje de humedad. De hecho, se miden dos diferentes formas. Cuando es el pellet sin cocer, se mide la resistencia y se dice que se tiene que tirar al piso y tienen que tirarse 2 veces. Bueno, tolera hasta 2 veces no que rebote, porque es una partícula pesada, pero que pueda resistir 2 caídas sin romperse. Al menos 2, que no se rompa la primera. ¿Qué es lo que va a hacer el proceso posterior de endurecimiento o de cocción? Pues incrementar eso, ¿no? También reduce la humedad, porque esa es una de las causas por las cuales se puede presentar que tenga esa poca resistencia. Y recuerden, hasta ahorita no hemos cambiado químicamente absolutamente nada de la partícula. Se sigue técnicamente, aunque le ayudamos con la parte de la preconcentración y después de la concentración magnética, pues sigue acompañándolo durante todo el trayecto la ganga que pueda contener, ¿no? Después de que ya se logró el pellet, se tiene que cribar, porque no todos los pellets que se llegan a formar en el disco pelletizador son del mismo tamaño. Algunos tienen finos, algunos son más grandes de lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una clasificación a través de cribas, ¿no? Parecido a lo que se hace al mineral cuando se tritura y se muele. Del material grueso, si no cumplen con las especificaciones, se tienen que volver a procesar. Lo mismo con el material fino, todos los que quedan aquí en la criba se tienen que regresar al proceso y solamente los que cumplen con esa granulometría se pueden procesar posteriormente, ¿no? Esto es con el objetivo también de que tengan mayor resistencia conforme se van procesando. ¿Qué pasa? El pellet, por ejemplo, imagínense, para contarles la historia de uno de ellos, empezó estando en un afloramiento de mineral en Colima, después pasó por los procesos que les practicaba al principio de la sesión, y ahora como pellet ya formado, está todavía en planta alzada en Colima, pero tiene que transportarse hasta la ciudad de Monterrey para entrar al proceso de la planta de 4M, ¿no? ¿Cómo se transporta? Se transporta por ferrocarril. Por eso sufren cuando los maestros cierran aquí las vías, porque mucho material también de esa mina que les comento que es mitad Ternium, mitad ArcelorMittal, pues está en Lázaro Cárdenas. Entonces, el transporte, pues ahí se detiene, ¿no? Y plantas como la que se encuentra en Puebla o en Monterrey requieren de ese material. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque por eso precisamente requiere el tamaño adecuado, el pellet, porque es mucho el trayecto que recorre. No, algunas minas, probablemente como las de Altos Hornos, pueden no estar tan lejos en relación comparando aquí camino Colima hasta Monterrey, ¿no? De cualquier manera, aunque no sean tantos los kilómetros que tenga que recorrer este pellet para convertirse en hierro esponja, tiene que tener una resistencia adecuada para que no se, el roce que hay y las toneladas y toneladas de material que se cargan, pues no lo trituren o lo muelan por sí mismo, ¿no? Por eso hacemos el proceso de endurecimiento, que incluso se puede componer de 2 etapas, ¿no? La parte que llegan hasta el secado, que eliminan toda la humedad presente, y luego el proceso de endurecimiento hasta 1300. Hasta aquí, igual, aunque estamos hablando de temperaturas relativamente altas, acuérdense, seguimos sin fundir y seguimos sin hacer ningún cambio químico en el pellet, ¿no? Así como viene con su ganga original, sigue seguramente con una ganga muy parecida. En estas se cargan los pellets, ya lo decía las pellets, pero bueno, cambian de ser pellets verdes o pellets húmedos a pellets cocidos. Y también
Es una parte muy metalúrgica que tiene como objetivo darle todo lo que ven aquí en la tabla, conocer propiedades químicas como el hierro total, el contenido de fósforo, su basicidad en función precisamente de los elementos que componen a su ganga, el contenido de azufre, el contenido de sílice, está mal porque bueno, sílice, decimos sí, no, ese es silicio nada más, el óxido que puede estar contenido e incluso también es importante todavía en esta parte conocer el porcentaje de hematita y magnetita que está dentro del pellet, ¿no? Esto como propiedades químicas inherentes al tipo de mineral y al tipo que se encontró en esa mina. En la parte física, que está más relacionada con el manejo, pues encontramos granulometrías, porosidades, índices de abrasión, que son todo esto, lo que es índice de tambor y de abrasión. Un día le preguntaba a una persona que fue mi jefe en reducción directa, ¿por qué le decían índice de tambor? Y me decía, porque utilizan un tambor, utilizan algo muy parecido a esto, que lo que hacen es que introducen la partícula y le dan vueltas para ver cuánto tiempo es prácticamente a cuántas revoluciones y cómo termina una vez que la partícula estuvo en ese trajín, ¿no? de movimiento. Y es muy parecido al índice de abrasión. Lo que queremos es conocer la resistencia que pueda tener para su manejo. Lo mismo la compresión y el quemado, que es relacionado con las variables de proceso en lo que se llevó a cabo como endurecimiento, ¿no? Aquí ya aumenta, les decía hace un momento, que tienen que ser, que si estaba todavía el pellet húmedo o pellet verde, tenía que resistir al menos la caída para que después de le daban de tolerancia hasta la segunda vez que lo tiraban al piso para que se rompiera. Aquí tiene que incrementar entre 20 y, bueno, 20, entre 10 y 20, perdón, las veces que lo tienen que tirar antes de que se desintegre, porque es mucho lo que tienen que soportar, ¿no? Y también hay relaciones en cuanto a los kilos por cada tonelada que tienen que soportar para que no se fracturen. ¿Cómo se ve o qué es lo que se controla para poder entregar esta información ahora a quienes van a realizar el siguiente proceso, que es el de reducción? Pues bueno, como les comentaba, hay que conocer el hierro total, el hierro metálico que está contenido, los óxidos como hematita y magnetita, el oxígeno reducible, es decir, el porcentaje que tenemos que se va a tener que eliminar en los siguientes procesos, todos los elementos que componen a la ganga, el azufre y el fósforo, que también siguen acompañando a nuestro pellet, y otros óxidos que en comparación de la chatarra, por ejemplo, no son tan altos. Esa es precisamente una de las razones por las que se utiliza el mineral de hierro como opción en comparación con la chatarra. En realidad, si hablamos, todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Pero vamos a ver más adelante las cargas diferentes de un BOF a una carga de un horno de arco eléctrico. Y lo más importante en esto, cómo se define una línea de proceso, es principalmente en la aplicación. Muchos de los procesos se tienen que aplicar en función de la calidad esperada en el producto. Si son productos, por lo general, hablemos de los que tienen menor, digamos que las tolerancias que tienen, como las empresas automotrices o incluso las aeronáuticas, en cuanto a elementos residuales para precisamente mejorar las propiedades mecánicas, pues bueno, están muy controladas, no son muy limitadas. Por eso hay empresas que incluso pueden decir, quiero que me vas a entregar un producto y quiero que este provenga de un rollo que se produjo a través de un proceso como BOF. O puede ser un rollo que solamente utilice hierro esponja. Y eso también cambia, obviamente, los costos, pero esa es una de las ventajas del hierro esponja. A pesar de que puede haber ganga contenida en el mismo, es muy baja y también los elementos residuales son muy bajos en comparación con la chatarra. Además, su trazabilidad también cambia porque en la chatarra, aunque se tengan, digamos que se tiene un patio donde se pueden ordenar diferentes tipos y la cesta donde también se cargan en función del tipo de acero que se va a fabricar, pero digamos que en una cesta pueden mezclar chicharrón con placa y estructura, con regresos industriales o con
con cualquier otro tipo de chatarra pesada. El problema es que para llevar una trazabilidad correcta o certera de dónde viene esa chatarra, ya ni hablemos si es radioactiva o tuviera elementos que nos fueran dañinos, sino en general, de dónde proviene, pues es complicado, o sea, es mucho el movimiento que tienen. En el caso del hierro, o sea, igual también no pueden ponerle una etiquetita a cada pellet que van, pero se conoce el yacimiento del cual se está extrayendo. Entonces es muy fácil darle trazabilidad y también identificar los porcentajes que tienen de elementos que nos pueden afectar más adelante el proceso de reducción, que es el que vamos a ver a continuación. No sé si alguien tiene hasta aquí alguna duda para darle cierre a esto. Yo sí, doctora. Dime, Narciso. Recuerdo que hay una etapa que se llama maquillado, nada más que no recuerdo si va al final de esta o al final de cuando ya se tiene el hierro de reducción directa. Y creo que la finalidad de ese proceso o etapa es evitar que ya cuando, bueno, es que no recuerdo si es ahorita con el pellet o con el DRI, que se aglomeren, o sea, que no se hagan así como grandes volúmenes acumulados digo, no recuerdo si es del pellet o del hierro de reducción directa. Sí, es el hierro de reducción directa. Se Ah, ok. agrega, es un proceso que precisamente ayuda a evitar la aglomeración, porque la carga que se hace en el reactor pues es bastante alta, ¿no? Entonces el maquillado pues, ayuda de alguna manera con el tema de la resistencia mecánica, pero sobre todo ayuda a la aglomeración, la reduce. Pero sí, eso lo vamos a ver precisamente en lo siguiente. Gracias, doctora. Es que no recordaba si era al final de esta o hasta la otra. Sí, es que son un montón de procesos. Ok. Justamente me estado dando cuenta de eso. Por eso lo vemos en tantas materias, porque son un montón. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo otra. De todo lo que he mencionado, bueno, desde el proceso de voladuras hasta lo que es peletizado, digamos que entonces este es el proceso más caro y el más delicado en todo lo que es de la extracción. El más caro, no lo creo. Es que en general donde hay más energía es en las partes de las trituradoras. Todos los procesos los vamos a ver ustedes creo que lo ven incluso, no sé si lo ven en físico-química. Hay una parte importante, aunque aquí no hablemos como tal de reacciones endotérmicas y exotérmicas todavía, una parte importante es qué tanta energía requieres en los equipos para llevar a cabo. Incluso esa es la diferencia principal entre por qué unos utilizan chatarra y otros utilizan hierro esponja, porque la chatarra, aunque tenga muchos elementos residuales, se funde mucho más rápido. El hierro esponja, precisamente como tiene esa escoria y todavía tienen que llevar a la adición de fundentes para poderla separar, requiere una cantidad de kilowatts hora por tonelada más altos. Pero siempre en términos de procesos, piensa en términos de energía. El proceso que más energía requiere, llama la energía química o energía eléctrica, es el que va a ser más costoso, ¿no? Entonces, en el caso de la extracción, la parte de trituración es la que más energía requiere, porque técnicamente estamos hablando de fragmentos como estos, ¿no? Y esos ahí a lo mejor están como medianones, pero en realidad los fragmentos que se retiran en la parte de voladuras, aunque tienen y en el caso subterráneo, aunque los trituran, sigue siendo mucha la energía que se requiere para llegar de esto hablábamos que en parte de trituración era hasta 9 milímetros, y si ya hablamos de lo que se requiere para hacer el concentrado que se requiere para hacer los pellets, pues estamos hablando de granulometrías en micras, ¿no? Parecido a cómo está la arena, por ejemplo. Entonces, imagínate llegar de esto a eso, requieres mucha energía en las trituradoras y en los molinos, es donde más se consume. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, ¿O profe, sí, gracias. alguien más?
¿No me entendieron o ya lo vieron? La que les da a mí es muy buena, ya me di cuenta. Y si no, les pregunto yo. Bueno, ya tenemos el pellet. Prácticamente estamos más cerca del acero que queremos fabricar, ¿no? Y más cerca entre comillas, porque son muchos los procesos que vienen hasta que ya esa pieza en el auto está instalada o en el avión o en su casa o en donde quieran, ¿no? Ese es, creo que en lo particular es lo más fascinante, lo que más me gusta de la carrera, que son un día me voy a poner a hacer la cuenta, pero así rápidamente yo creo que les puedo estar hablando de 100 procesos diferentes en los cuales podrían trabajar, ¿no? La parte de extracción, que tiene también cada una de ellas, se realiza algo diferente, la parte de reducción que vamos a ver, la próxima semana vamos a ver la parte de fusión, solidificación y después vienen procesos de conformado, ¿no? O sea, son muchas las cosas por las que pasa un fragmento de mineral para convertirse en el chasis de un auto. Y en el caso de la reducción, tenemos dos opciones. Esa también es otra de las ventajas en la fabricación de acero. Es de acuerdo a lo que tú, prácticamente, no como a lo que tú quieras, sino a lo que tienes cerca para llevar a cabo el proceso. En el caso de la reducción, ¿cuál es el objetivo? Eliminar o reducir en lo que más se pueda el porcentaje de oxígeno, ¿no? Acuérdense que es nuestro enemigo, o bueno, es el que no nos hace tener completamente al hierro a disponibilidad de nosotros, siempre va a estar tratándose de combinar con él. ¿Qué es lo que hacemos? Pues entonces vamos a utilizar un elemento que tenga más afinidad por el hierro, por el oxígeno que el hierro mismo. ¿Cuál es el que se utiliza por lo general? Si no se utiliza el carbón, como en el caso de la reducción indirecta, se utilizan gases reductores como se utiliza el gas natural que después de aquí podemos obtener el hidrógeno y el CO. La reacción como tal no es así, ¿eh? Hay más pasos que vamos a ver que están en medio, pero a lo que me refiero es que a partir del gas natural podemos obtener gases reductores como estos, o también agregando carbón, en el caso del alto horno, podemos obtener monóxido de carbono que nos ayuda a hacer la reducción, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Siempre que presentamos las opciones de cómo se va a llevar a cabo, primero es, bueno, tienes la capacidad de hacerlo porque el alto horno requiere no solamente el elemento que va a ser el reductor, que en este caso es el carbón, o más conocido como el coque, que es el que se va a agregar aquí, sino además requiere agregar un elemento como fundente que también ayude a llevar a cabo la fusión del material que se va a agregar. Requerimos obviamente el mineral de hierro, podemos agregar también sinter como una opción. ¿Y de qué depende esto? Que como vamos a utilizar piedra caliza, que después vamos a tener ya como cal dentro de nuestro alto horno, para esto tendríamos que tener una planta previamente que nos ayude a la calcinación del carbonato de calcio, ¿no? Eso es como requisito número 1. Requisito número 2, tener una planta coquizadora que nos vaya a dar el coque que requerimos para el horno. Obviamente necesitamos tener minas que nos provean el mineral de hierro. Tal vez, no, me gustaría estar 100% segura de esto, pero yo creo que en la experiencia que he visto es muy raro que alguien que tenga un alto horno no tenga una mina donde obtenga el mineral de hierro, ¿no? O sea, es que se lo compre el mineral a alguien más, porque es bastante la cantidad que se utiliza. Entonces, estos procesos, obviamente, tanto las plantas que prefieren tener un alto horno o que en su momento resultó más rentable el alto horno, o tener un reactor de reducción directa, llamen Midrex o HIL, o esos son los más conocidos. Hay otros procesos que seguramente han visto en alguna asignatura, pero les voy a hablar de los que más se utilizan en el mundo, ¿no? Porque estos son los procesos con los que se van a topar si un día les da la cosquillita de trabajar en reducción directa.
Pero como les decía, lo más importante es, tengo la planta o tengo la capacidad de yo producir el mineral de hierro para poderlo utilizar. Eso es precisamente lo más importante. De hecho, las plantas integradas tienen estas. Las plantas que no son integradas, como por ponerles un ejemplo aquí, de acero o CIMEC o Yerdau Corsa también, ellos pues utilizan chatarra, entonces no necesitan ni se preocupan si tienen mina o no, ni se preocupan por las coquizadoras, ni por las calcinadoras. Ellos dicen, bueno, tengo chatarra y el producto que voy a producir me da un espectro de composición química y de elementos residuales y propiedades mecánicas que me deja utilizar chatarra, no hay problema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí en México? Pues hay muchas plantas Altos Hornos de México, por ejemplo, y tanto ellos como ArcelorMittal son los únicos en México que tienen alto horno. Ellos son precisamente plantas integradas. Su proceso empieza desde la extracción y termina, en el caso de Altos Hornos, hasta que entregan la lámina, hasta donde tengo entendido, creo que no tienen galvanizado. Entonces, entregan la lámina para después hacerle otros procesos de recubrimiento, y en el caso de ArcelorMittal ya también antes el proceso se quedaba en el planchón y se los vendían a Ternium o los vendían al extranjero, y ahorita ya tienen su nuevo laminador, ¿no? Pero ese tipo de ejemplos que les estoy dando, e incluyendo Ternium también obviamente, que tienen sus minas y ellos ya entregan el producto terminado, se consideran como plantas integradas porque requieren muchos equipos y además insumos alrededor para llevar a cabo la reducción en general o cualquier otro proceso más adelante. ¿Qué ocurre en la indirecta? Como les comentaba, o agregamos estos insumos a un alto horno en el cual vamos a generar la energía a partir de la combustión precisamente del carbón con aire insuflado en la parte inferior. ¿Y cuál es nuestra salida en este proceso? Además, obviamente, de la escoria, el arrabio, ¿no? El arrabio que, ojo, todavía no es acero. Aquí tenemos una preparación previa, y en el caso de la reducción directa, tenemos el pellet que preparamos previamente en los discos pelletizadores, y ahora, similar al alto horno, pero sin que haya fusión, aquí sí hay fusión. Lo que agregamos aquí como sinter, como pellet, coque y también los fundentes que se agregan, el calor que se genera es suficiente como para fundir y tener arrabio líquido, ¿no? Esa es otra diferencia de la reducción directa. En la reducción directa no fundimos, subimos la temperatura hasta 950 grados con los gases reductores que también en la parte inferior se alimentan, y son en este aspecto sí son parecidos, ¿no? Todos son contraflujo. El material va de arriba hacia abajo y los gases reductores van de abajo hacia arriba. En reducción directa ocurre igual, los gases se inyectan en la parte inferior y el material se agrega por la parte superior. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí solamente requerimos pellet. En reducción directa no se utilizan sinter, no se utilizan briquetas, solamente se agrega pellet maquillado, como comentaba Narciso, y por las corrientes de gases reductores, ahora se conoce como hierro de reducción directa. Todo depende de la planta en la que estén, ¿no? Nosotros, siempre digo nosotros, bueno, se me quedó. En Ternium le dicen HRD. Si ustedes trabajan en Mittal, les van a decir DRI, ¿no? Que es prácticamente por las siglas, pero en inglés, Direct Reduction Iron. Entonces, pues voy a poner Reduction Iron. Es lo mismo. Y si le quieren llamar, a mí creo que incluso el nombre registrado sí es así, pero me da, no sé, pueden llamarle hierro esponja o fierro esponja, pero de acuerdo al elemento creo que el nombre correcto es hierro esponja. Las tres cosas son lo mismo. ¿Alguien se sabe la historia del hierro esponja? Yo sé que siempre es como mi chistorete de todas las clases, pero que alguien más nos lo cuente para que no sea yo solamente. A ver, Diego, cuéntanos. ¿De dónde viene o por qué se patentó y qué tan viejo es el hierro esponja?
Que no te dé pena, Diego. ¿Sí nos escuchas? ¿Se refiere a mi maestra? Sí, sí, solamente. Es que no sabía si había otro Diego. Bueno, el fierro esponja se patentó aquí en México por la necesidad básicamente de que no había taparroscas para las cervezas, porque todo el acero se lo estaban llevando para Estados Unidos para fabricar tanques, armas y buques. Así es. Una de las que, bueno, me hizo como patente mexicana, pero ya no es desgraciadamente de nosotros, soy una empresa italo-argentina, fue a partir de la necesidad. Si ponen en el panorama de México dónde nos encontramos o qué tenemos como reactores de reducción indirecta, les comentaba que técnicamente en México solamente tenemos dos altos hornos operativos, el que se encuentra en Lázaro Cárdenas. Ya les estoy pasando tips por si se quieren ir a hacer prácticas en algún momento en alguno de estos lugares. Está Lázaro Cárdenas y está Monclova, Altos Hornos. Y está el de Monterrey, pero ese cuenta como más bien le llaman arqueología industrial, porque el de Monterrey obviamente ya no funciona, pero también fue uno de los primeros que se colocaban en Latinoamérica cuando empezó el proceso, porque también Alto Horno es mucho más antiguo en comparación con reducción directa. Este tipo de procesos nacieron a partir de la necesidad de obtener un metálico. Si bien la planta no tenía la capacidad de tener, como les comentaba, una planta calcinadora, una planta coquizadora para el coque, pero sí tenían el mineral disponible, lo que hicieron entonces fue determinar un proceso que ayudara a reducir el porcentaje de oxígeno a partir de lo que se agregaba al proceso, ¿no? Y como menciona Diego, pues bueno, todo surgió a partir de la necesidad. No teníamos fuentes metálicas, se acabó la chatarra y entonces dijeron, tenemos hierro, pues vamos a ver cómo lo procesamos para que nos pueda dar un producto que vamos a utilizar más adelante como una fuente de metálico, básicamente. El proceso de H&L, que les voy a explicar un poco más de esta comparación. Midrex también es un proceso de fabricación de mineral, bueno, no de hierro de reducción directa, pero H&L también es de los más extendidos a nivel mundial. En H&L llega todas los pellets que se procesaron o que ya tienen las características adecuadas para su transporte, se pueden, en el caso de Monclova, también se hacen a través de góndolas de ferrocarril. Incluso hay carros volteadores que lo que hacen es que cuando llega y prácticamente lo que hacen es voltearlo en 180 grados para poderlo, este material, descargar en una tolva. Esta tolva hace la recepción y incluso en los lotes de material es indispensable identificar de qué mina es proveniente cada uno de las góndolas de ferrocarril que llegan. Cuando llegan y se registran y se separa, este material no puede estar tampoco mucho tiempo en la intemperie. De hecho, cuando llueve es malo porque ocurre una reoxidación. Entonces, se tiene que proteger. Lo ideal es que esté cubierto. Si no se puede con un elemento que sea ya como una especie de carpa, al menos con una lona, para que no tenga efectos perjudiciales el agua que se está... No es que una vez que esté oxidado vuelva a ser prácticamente y tenga todos los elementos como cuando estaba mineral, pero en el caso tanto de y sobre todo cuando se vuelve ya hierro esponja, se tiene que proteger para mejorar la calidad del material que se agrega. Aquí viene la parte que comentaba Narciso precisamente. Se hace una parte de filtrado o de cribado en el cual se agrega los diferentes pellets para determinar el porcentaje de finos. Muchos de estos finos también se generan durante el manejo, pero muchos son originados si no se lleva a cabo bien el proceso de endurecimiento. ¿Qué se hacen estos finos? Se pueden cargar, no es muy común y no es muy recomendable, pero también se pueden cargar en el horno de arco eléctrico como una fuente metálica.
El problema es que si estamos hablando de finos, les estoy diciendo prácticamente como si fuera polvo, solamente que es polvo metálico. Y eso no es la mejor fuente metálica porque se va a perder prácticamente al momento de la fusión. Pero esto indica también, como les decía, la calidad de los procesos que se realizaron previamente y es al final un control que se lleva a cabo. Para poder hacer más fácil el manejo, precisamente, se utiliza un equipo que le llaman maquilladora, que lo que hacen es que utilizan cemento y enriquecido con óxido de magnesio para que tenga la resistencia en cuanto a la temperatura. La reducción se va a llevar a cabo a los 950 grados, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el cemento evite que cuando se incremente la temperatura, las partículas se unan unas con otras. El pellet se vaya a empezar a aglomerar y que después no pueda descargarse, porque los reactores que se utilizan para hacer la reducción son sellados, o sea, son cerrados, incluso están presurizados. Y si llega a pasar que si no se agrega la cantidad adecuada de cemento para poder, le llaman el maquillado, así literal el proceso, si no se le agrega, y ya pasó, a mí no me tocó, pero una compañera me comentó que en alguna ocasión les pasó en Planta Puebla, que no salía material y no salía y no salía, entonces la carga continuaba, pero parecía como que había un tapón, y el problema fue que le llaman a eso, se embancó el reactor, es decir, prácticamente se llenó de material y ninguno se redujo, porque el problema es que las partículas empezaron a unir y entonces no dejaban que el gas reductor, que es el que realiza precisamente la eliminación del oxígeno, pasara, pero se iban acumulando y acumulando y acumulando hasta que prácticamente ya se dieron cuenta que algo andaba mal, dejaron de alimentar y eso fue precisamente porque no se maquilló el material. Ya que cumplió con esto, se agrega una tolva de carga y esta ahora lo que realiza es aquí vamos, este es un proceso diferente, de hecho hay dos variaciones en el proceso HL que dependen también de la forma en la cual se puede producir esos gases reductores que se van a utilizar para el reactor. Cuando ya se tiene la tolva lista con el material maquillado, se agrega al reactor. El esquema que ven aquí en realidad lo que ejemplifica es lo que se realiza previamente. La reformación es cuando se generan los gases reductores. Eso le llaman como proceso de reformación, a partir del gas natural. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de, este es también un proceso que no es tan común en el mundo y que se realiza en la planta de Ternium que se encuentra en Monterrey. En el proceso de generación de gases reductores, es decir, la reformación, se lleva a cabo en el reactor HL. Este es uno de HL, por sus siglas son por hojalata y lámina. Fueron los inventores del proceso, lo que ahora se conoce como Ternium. Ellos, y de hecho en su momento la planta se llamó ILSA, hojalata y lámina SA. Ellos también patentaron este proceso, el utilizar gases reductores sin llevar a cabo la fusión y además llevarlo a cabo todo en el reactor. Este es un reactor que tiene la capacidad para la carga de material, tiene una altura ligeramente un poco menor a comparación de los reactores los altos hornos, pero este proceso facilita que no se tenga otro que se llama reformador, que es un equipo que se utiliza precisamente para desintegrar el gas natural y generar el hidrógeno y el monóxido de carbono. Entonces, aquí en el caso de HIL se utiliza agua para poder hacer la reformación o bien la separación. Se utiliza vapor de agua para poder separar al gas natural en sus componentes que son el monóxido de carbono y el hidrógeno. Para poder llevar a cabo esto se requiere un sistema presurizado. Esa también es otra diferencia que vamos a ver más adelante entre el proceso HIL y el proceso Midrex. El proceso HIL funciona presurizado y en este caso hay variaciones dependiendo de cómo se realice. El proceso tradicional está todavía, por ejemplo, en Planta Puebla,
donde se lleva a cabo, y en este hay un reformador separado para llevar a cabo la separación, y como les comentaba, en Monterrey se lleva a cabo en el mismo reactor. Pero ahí tienen sus ventajas también, porque cuando se lleva a cabo de forma separada, no hay tantos problemas en la depositación de carbono. El problema de la depositación es que no obstaculiza la reacción de reducción que se lleva a cabo. ¿Qué es lo hasta donde aquí lo que vamos a medir? Se miden también muchas propiedades, sobre todo propiedades químicas, ya no tanto físicas, porque ya nos aseguramos que tenga la resistencia el pellet para poderlo ahora procesar. Lo que aquí sí es importante destacar es la importancia de la porosidad, porque prácticamente el pellet, si bien se ve así en su mayoría compacto, el pellet va a sufrir la reducción de su porcentaje de oxígeno a través de los gases que van a pasar en una cama de lecho fluidizado, ¿no? ¿Cómo ocurre la reducción en el reactor? Se va acomodando el material en la parte superior y esta va bajando en diferentes capas a medida que se va alimentando, y los gases que se inyectan en la parte inferior van subiendo y tienen que pasar a través de este pellet. Por eso se requiere que tenga cierto porcentaje de porosidad para que se pueda llevar a cabo. Otras de las variables que también se miden y que son, podría decirles que incluso la más importante en el caso de los pellets, es la metalización, que es la relación entre el hierro que está de forma metálica, es decir, libre completamente, y el hierro total contenido en el HRD, que se refiere también a los que podamos encontrar combinados, ¿no? Recordemos que no vamos a llegar a porcentajes de 100% hierro libre prácticamente. ¿Cuáles son los porcentajes que se pueden encontrar? Dependiendo del proceso, entre 94 y 96% de metalización, que es a partir de esta relación, ¿no? No se van a encontrar un proceso que les diga, ok, voy a alimentar hierro esponja y voy a obtener 100%, mi relación prácticamente va a ser lo mismo el porcentaje que tengo de hierro libre que el porcentaje total que tengo cuando está combinado con otros óxidos como hematita o como magnesita. No lo hay, y si les dicen que sí, les están mintiendo, porque hay muchas cosas que están involucradas ahí, ¿no? Como les comentaba, la calidad del yacimiento que se está extrayendo, la calidad de los gases, el proceso en sí, aunque se lleve a cabo incluso aunque fuera corto el tiempo que se llevara a cabo, no llegan esos porcentajes. ¿Qué es lo que controlan? ¿Qué es lo más importante? Pues prácticamente esto, ¿no? Estar en un porcentaje al menos mayor al 90%. Entre 94 y 96 es un promedio, pero ¿qué es lo que controlan? Que mínimo esté por encima de esto, para que se pueda después cargar en un horno de arco eléctrico y se pueda llevar a cabo el proceso para la obtención de acero, ¿no? Si los porcentajes de metalización son bajos, vamos a tardar bastante en fundir y además vamos a tener que adicionar más carga. Ojo, si no lo han visto esto previamente, si no es como repaso, los pellets que produjimos en el disco pelletizador, voy a regresar hasta esta parte, tienen, bueno, porque aquí cabe, tienen dos caminos, ¿no? Tienen el alto horno y tienen reducción directa. Hasta aquí tienen los dos. Esto porque eso los comentaba porque voy a regresar ahora para acá. El porcentaje de metalización se mide también en el hierro de reducción directa o en el hierro esponja que se obtiene a partir del proceso, ¿no? También se requiere poroso cuando se agrega. La diferencia es que en el caso del alto horno, el tamaño, si bien aunque también es una variable de control, no es tan importante como en el caso de reducción directa. Como se agregan trozos de sinter, se agregan también briquetas, se agrega el coque, se agrega la piedra caliza, se agregan muchas cosas que junto con el material que está aquí, el tamaño como tal o el control no es no importante, porque sonaría hasta como irresponsable de mi parte decirlo, pero no es tan preciso en cuanto a que tenga una resistencia para soportarlo, ¿no? ¿Por qué?
porque el material que se agrega al altor no se funde, y el material que se agrega a reducción directa no se funde, y por eso es importante las propiedades físicas que tiene y propiedades mecánicas para su control. Otra de las cosas que se miden para llevar a cabo un cálculo de los tiempos de proceso, incluso los insumos que se van a requerir, es el grado de reducción que puede tener el mineral. Este es el oxígeno que se removió una vez que se llevó a cabo el proceso de reducción, y el oxígeno que estaba combinado originalmente con todos los óxidos que vienen, ¿no? Entonces, estos tienen que ser, de hecho, la reducción como tal, lo van a ver también más adelante, las reacciones que ocurren en la reducción se favorecen con temperaturas altas. Acuérdense, es como, siempre vemos los procesos metalúrgicamente hablando y más específicamente siderúrgicamente hablando, es decir, en la fabricación de hierro y acero, como dos grandes clasificaciones, procesos que son oxidantes y procesos que son desoxidantes o reductores. Ahorita lo que queremos es reducir el oxígeno de nuestro pellet. Después vamos a volver a oxidar cuando hablemos del horno de arco eléctrico, y después vamos a desoxidar en el horno olla para ahora quitarle el oxígeno que está disuelto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos tratando de removerlo de forma sin llevar a cabo la fusión. ¿Qué hacemos? Enriquecemos el mineral para que tenga más porcentaje de hierro. ¿Qué hacemos después? ¿Por qué oxidamos? Porque lo que queremos es tener las condiciones para reducir el fósforo, el pentóxido de fósforo que se agrega como parte de la ganga que viene, y el fósforo solamente se reduce bajo condiciones oxidantes, que son temperaturas de 1535, que tengan un porcentaje de oxidación alto, ya sea que se utilice una lanza o se agregue también y se formen como óxido de fierro. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Las condiciones siempre se favorecen con temperatura. Todos los procesos metalúrgicos, hay muy pocos que podemos decir que se favorecen a temperaturas bajas, la mayoría piden calorcito para que se lleven a cabo. Entonces los procesos de reducción los van a ver entre 750 grados centígrados, porque también las reacciones que ocurren de reducción se favorecen. No hay fases estables que se puedan obtener a temperaturas más bajas, no se pueden encontrar como metaestables, y hablando precisamente de los óxidos de hierro que se forman. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Incrementar la temperatura para mejorar la reducción, es decir, la eliminación del oxígeno en estos pellets que se van a convertir en hierro de reducción directa o en hierro esponja. ¿Qué características buscamos entonces? Como les comentaba, la cantidad que tenemos presente de matita y magnetita, la ganga, ya sea en un índice binario o cuaternario, que son los compuestos que están ahí mezclados y que vienen inherentes al yacimiento. La resistencia mecánica, para que hablábamos del transporte, distribución del tamaño, la reducibilidad, qué tan fácil es que esa partícula, ese pellet, pueda el gas atravesarlo y llevarse el oxígeno ahora como dióxido de carbono, que nosotros ya podamos tener nuestra partícula lo más cercano a 95 o 94% de hierro libre o metalización, y la aglomeración, que es la que se reduce precisamente con el maquillado, ¿no? Estas son características que también se van analizando en el proceso, tanto cuando llega el material de entrada y además algunas se analizan posteriormente, ¿no? Tenemos que tener, y en cualquier proceso es lo mismo, incluso son como estándares de calidad, tenemos que tener la foto del antes y la foto del después para determinar si hay algo que no nos salió de acuerdo al esperado, bueno, en dónde pasó. Al inicio ya venía así o fue algo relacionado con nuestro proceso. Y como les comentaba, tenemos dos caminos, los caminos de la reducción indirecta, donde podemos utilizar carbón y medimos lo que requerimos para poder producir, por ejemplo, una tonelada de hierro en función de la carga que hay de coque, ¿no? O el carbono que se incluye en el coque. Y cuando hablamos de reducción directa, estamos hablando, como no hacemos cargas sólidas, sino hacemos gases, utilizamos gases,
Aquí lo medimos en los metros cúbicos normales que requerimos, ya sea de hidrógeno o de monóxido de carbono, para llevar a cabo las operaciones de reducción o las reacciones de reducción, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al final? Generar monóxido de carbono, porque este es el que va a llevar a cabo la reacción de reducción. Vamos a tener también en muchos, principalmente en los procesos de reducción directa, vapor de agua que se va a generar a partir de estas reacciones de interacción entre la hematita y la magnetita con los gases reductores, que son estos. Vamos a generar, además de vapor de agua, dióxido de carbono. Ventaja, pues nada se tira, ¿no? En los procesos de reducción directa, probablemente se llegue a una desilusión si un día les toca visitar una planta, porque no se ve absolutamente nada. Como el proceso es presurizado, pues bueno, no se ven, se ven tuberías y se ven los condensadores y pueden ver algunos quemadores que se utilizan, pero va a ser muy difícil que alguien les abra la puerta y les diga, miren, así se hace el proceso, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que como todo el proceso de alguna manera está sellado, tanto el vapor de agua que se genera como el dióxido de carbono que se genera a partir de la reacción con el dióxido de carbono, perdón, el monóxido, es el que se vende, se puede reutilizar en el proceso o se vende a empresas como Praxair, por ejemplo. Si alguna vez, bueno, aquí no hay muchas, pero en alguna ocasión que les toque hacer una visita industrial, por ejemplo, a alguna planta donde se produzca hierro de reducción directa, van a ver una planta como Crioinfra o Praxair a un lado, porque ellas lo que hacen es que precisamente manejan gases industriales para la parte de toda la producción de refrescos, ¿no? Mucho de lo que se genera aquí, les voy a poner el ejemplo donde trabajé, Ternium, después lo vende a las empresas que se dedican todas las bebidas carbonizadas, se fue la palabra, todos los refrescos, ¿no? De todo lo que se genera. De hecho, hay una planta que es de absorción que tiene ese objetivo de recolectar el dióxido de carbono para después utilizarlo, si bien una parte en el proceso y otra parte para venta. Así que nada se tira. Y probablemente incluso aunque les dijera los jales, pero hasta eso se les busca una disposición. Cuando hablamos de reducción directa, hablamos de 3 etapas. De hecho, aquí viene precisamente la parte de absorción. Cuando hablamos también de reducción directa, les voy a explicar el proceso donde se utiliza reformador, pero un reformador como un equipo diferente o aparte del reactor de reducción. Les comentaba, hay otro que está en el Monterrey, que esto lo hacen en un solo equipo, pero si ustedes... Ahí sí podría decirles que a lo mejor la proporción de los que lo hacen separado sigue siendo un poco más alta. ¿Por qué? Porque también tener un solo equipo conlleva a que tenga que estar operativo el 100% de las veces. Y en el caso de cuando está el reformador separado del reactor de reducción directa, si este por alguna razón llega a tener una demora, se tienen ya gases, el monóxido de carbono y el hidrógeno, que se pueden seguir utilizando. ¿A qué voy con esto? Este proceso se puede llevar a cabo por algunas horas si el reformador no está funcionando en ese momento. En el caso del proceso que les comentaba que está en Monterrey, si para una cosa, para todo, ¿no? Esa es una de las desventajas. En la reformación, ¿qué es lo que queremos? A través de vapor de agua, obtener es la reacción catalítica de la separación del gas natural, ¿no? ¿Qué obtenemos aquí? Los gases como monóxido y el hidrógeno. En la reducción, estos gases ahora los utilizamos precisamente para ir cambiando las características de los óxidos que se contienen en el pellet hasta que tengamos libre al hierro. Aquí se ve muy fácil, ¿no? Dice, ok, tengo magnetita, la combino con hidrógeno y voy a obtener hierro metálico y vapor de agua. Y en el caso de que tenga monóxido de carbono, va a ser algo parecido, pero uno de los productos va a ser el dióxido de carbono. Y lo mismo si tengo hematita, ¿no? Pareciera fácil el proceso, pero en realidad aquí vienen otros procesos. De hecho,
la evolución de la reducción de los minerales de hierro es paulatina. Tiende a ocurrir en función de la oxidación del compuesto que estamos buscando convertir en hierro metálico. Pero estas, como les comentaba, son de las principales reacciones que ocurren. En el caso de la absorción, que tiene que llevarse a cabo también para que se pueda, digamos que remover en el proceso el dióxido de carbono y que además se pueda reutilizar en otra función, pues prácticamente lo que utiliza es también dióxido de carbono para poder concentrarlo junto con vapor de agua y así con un catalizador hacer más fácil la captación de este, ¿no? Y estos se pueden encontrar incluso como carbonatos que posteriormente, como les comentaba, se pueden vender a alguien más, pero tienen que tener esta parte, ¿no? Por lo general, como les decía, las plantas tienen que estar compuestas y cada una de ellas es un reactor diferente y una zona diferente. Eso también está interesante porque son bastante complejas tanto nunca me tocó trabajar en un alto horno, sí estuve trabajando en reducción directa. Son reactores que no ves pues prácticamente lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene como una características de una caja negra. Conoces las características del mineral que estás cargando en forma de pez, pero ¿qué ocurre? Por todo lo que se ha llevado a cabo la investigación y en sí por el diseño del proceso, ¿qué ocurre? Bueno, las rayas de afuera no podemos ver absolutamente nada, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? La primera parte de reformación, pues prácticamente es introducir gas natural en un reformador que tiene ya una mezcla ahí con vapor de agua que ayuda a hacer esta separación del gas natural que vemos a través de esta entrada como vapor al reformador, y entonces tenemos vapor que también sale del reformador de nuevo y puede volverse a entrar al sistema. O bien tenemos los gases reductores o el gas reformado. Este también es otro nombre conocido, ¿no? Pasa de gas natural a gas reformado. El gas reformado, porque prácticamente aquí tenemos la mezcla de los dos, van acompañados, no es que se separen, o sea, cuando se genera la reacción de reformación, se tienen los dos. En este también se puede incrementar es importante el agua que tiene contenida, porque esto puede hacer que el enriquecimiento de cualquiera de estos dos se lleve a cabo de forma más rápida. De los dos gases reductores, el que más rápido reduce a los minerales de hierro es el hidrógeno, ¿no? Si podríamos comparar ambos, el hidrógeno es el mejor gas reductor. Y del sistema incluso, el agua que tenemos también tratada, que volvemos en vapor para poderlo introducir al sistema, también tenemos ciclos en los cuales si el agua se condensa, se puede ahora obtener de nuevo y volverla a meter al sistema, ¿no? O sea, esa también es una de las cosas. Por eso los reactores y las instalaciones como tal de reducción directa pues van a ver solamente tuberías, porque hay sistemas que van y vienen y que se vuelven entrada y salida de un proceso. En el caso de, como les comentaba, de la reformación del gas natural, hay varias cosas importantes. Primero es la calidad del gas que se va a utilizar, ¿no? Aunque se compone principalmente por metano, vamos a encontrar que tiene etano, propano, butano, pentano y nitrógeno en ciertas cantidades. Esto también puede afectar la calidad del gas que se utiliza. Otro de los elementos indeseados por siempre y para siempre es el azufre, ¿no? Que también puede acompañar al gas y que puede afectar la capacidad reductora que tiene. Supongamos que va con las especificaciones que esperamos, ¿no? Entonces, el metano reacciona con agua para obtener los gases reductores que vamos a utilizar. Incluso hay una reacción que nos ayuda en el caso, por ejemplo, de los reformadores, porque por lo general el vapor de agua que se agrega, si está en una cantidad mucho muy grande,
puede afectar la depositación del carbón que sigue estando en el sistema, ¿no? Entonces, lo que se agrega como vapor de agua, de hecho, la relación que se mide una vez que se agrega o que se realiza la reformación, es la relación entre el vapor de agua alimentado y el carbón que contiene el metano que se agrega al sistema. En el caso del proceso de HL, esta relación está entre 1.8 y 2.4. ¿A qué se refiere con esto? A que el incremento en el vapor de agua que se agrega al sistema ayuda a que la reacción ocurra más rápido. Esto se realiza a temperaturas entre 800 y 850. Entonces, el problema es que llegan a haber depósitos. Aquí les muestro, por ejemplo, estos son los tubos donde entra el gas ya precalentado, enriquecido también o más bien el vapor de agua agregado al gas natural. Los tubos se calientan para llegar hasta 850 grados y poder llevar a cabo la reacción de catalización del metano, y entonces aquí tenemos un arreglo de muchos tubos. Ahorita se me pasa el número de tubos, pero prácticamente aquí lo que están viendo son alrededor de 10 filas, que serán unos 30 tubos más o menos, 300 diferentes tubos donde se inyecta el gas para llevar a cabo la reformación. Esta foto es difícil, ya no me quiero ver así como que tengo la exclusiva, pero es difícil de obtener porque el reformador es muy raro que pare. Este tipo de equipos no tienen un mantenimiento que sea muy continuo, llamémoslo así. Entonces es muy raro cuando se lleva a cabo su mantenimiento, solamente cuando les llaman reparaciones mayores en las cuales paran todo, y lo que hacen normalmente es revisar que no haya fugas en los tubos, porque en estos cubos están contenidos catalizadores como los que ven aquí. Estos son tubos o anillos de níquel que ayudan a que se lleve a cabo más rápido esa separación del gas natural combinado con el vapor de agua. Estos anillos se agregan, como lo ven aquí en la imagen, y los gases, ambos gases, el gas natural y el vapor, pasan a través de estos. Obviamente no podemos colocarlos y que que estén así como que en filita india, ¿no? O sea, se agregan y por los tamaños que tienen, forman una especie de cama. E incluso es importante la cantidad que se agrega y también la composición química de lo que se agrega, porque estos tienden a llenarse de carbón, tanto los anillos o los mismos tubos, como estos donde van contenidos los catalizadores, pueden llegarse a depositar carbón, ¿no? Y esto hace que también empiecen a taparse, no se calienten más. Obviamente el gas reformado que se genera sea menor, y eso sí puede afectar el proceso como tal, ¿no? Por eso se suele utilizar un poco más de vapor de agua para reducir la formación de carbono en esta reacción. Esa es una de las cosas que tienen. Por eso algunos dicen, híjole, está interesante el uso del reformador, pero también tiene un cuidado muy específico para que siga operando. Y si recuerdan, les comentaba hace un momento que una de las características que relaciona a todas las reacciones que ocurren a partir de estos gases reductores es que ocurren de forma paulatina. El primer paso, y una vez que el pellet con la hematita y la magnetita que contiene tiene contacto ya sea con el monóxido de carbono o con el hidrógeno, es transformarse de hematita a magnetita. Después de la magnetita pasa a una fase de gustita, que de hecho no se puede encontrar a temperatura ambiente. Esta por lo general está arriba de 570 grados centígrados. Es difícil que ustedes la vayan a ver en una temperatura, bueno, no es difícil, no la van a ver. O sea, la gustita la van a ver a temperaturas por arriba de esta. Y bueno, ya una vez que empieza a bajar la temperatura, pasamos ya de una fase gustita a hierro metálico, que es el que se va a observar
pues, o es lo que esperamos obtener con los procesos de reducción, ¿no? Ese es el objetivo, que encontremos unos porcentajes más altos con cualquiera de los elementos que utilicemos. Hace un momento les comentaba que precisamente la energía juega un papel muy importante, incluso en la selección del proceso. Reacciones como la de reducción de la hematita, como ven, se consideran como reacciones exotérmicas, porque en estas estamos generando energía para el sistema. Pero hay otras, como la reducción de la magnetita, que se vuelven endotérmicas y que ahora consumen calor al sistema. Y reacciones como la reducción de la gustita, que en este caso nos volvemos de nuevo exotérmicos y podemos generar energía a partir de esta combinación. La ventaja de la reducción directa es que estas tres ecuaciones reducidas en esta, que es la reducción del mineral hematita a partir de monóxido de carbono, nos genera una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vamos a introducir los gases a temperaturas altas, con altas me refiero a 900 grados, para llevar a cabo el proceso, no requerimos temperaturas más altas que eso. Reducción directa, un reactor, ya sea llámenle Midrex o llámenle el reactor de HL, van a requerir temperaturas entre 900 y 950 grados para llevarse a cabo. Esta es otra diferencia con el alto horno. En el alto horno, si recuerdan, podemos llegar a temperaturas de hasta 1800 en la parte inferior donde se encuentra la cuba, ¿no? No es cierto, el crisol, perdón. Entonces, eso tiene que ver también en qué tanto se puede utilizar o qué tan conveniente es utilizar uno u otro. Reducción directa, aparentemente, por las condiciones en las que ocurren las reacciones, no requerimos tanta energía o al menos necesitamos una energía tan alta en el sistema para que se lleven a cabo. Y el mecanismo de reacción tiene mucho que ver con prácticamente la forma en la que estamos en los porcentajes de monóxido, dióxido de carbono y la temperatura como tal. Este también lo van a ver seguramente en corrosión más adelante, donde vemos que cada una de las fases que conocemos del hierro es en función de los contenidos en los que se encuentre de estos dos compuestos, pues vamos a encontrarlos en su forma estable, ¿no? ¿A qué se refiere esto prácticamente? Que si queremos tener el elemento hierro libre, tenemos que incrementar, sí, definitivamente la temperatura, pero también lo podemos hacer a través de la modificación o el incremento en un gas reductor como es el monóxido de carbono. Para eso nos ayuda. Si queremos hierro metálico y no tenemos a lo mejor la temperatura tan alta como en otros procesos, lo podemos hacer por el incremento en los gases reductores para llevar a cabo las reacciones. Con el hidrógeno ocurre algo similar. Se requieren temperaturas altas para llevarlo a cabo, mayores a 570. Se requiere también presión para hacer más rápido el proceso. Y aquí en particular, en los gases cuando se utiliza la reducción a partir de hidrógeno, la desventaja es que estamos hablando de que es una reacción endotérmica. Entonces requerimos temperatura para poderla llevar a cabo. ¿Cuál es la ventaja? Que estamos haciendo las dos. Cuando reducimos en un reactor, utilizamos el hidrógeno y utilizamos el monóxido al mismo tiempo y digamos que ahí se equilibra, ¿no? Si bien una reacción como tal es exotérmica y otra endotérmica, ambos gases reductores hacen su función dentro del reactor de HL. ¿Qué diferencias podemos encontrar? El proceso HIL3, que es la última versión, la pueden encontrar en Planta Puebla. Pueden obtener un porcentaje de metalización de 94% en promedio y un carbono de 3.4. Si hablamos ya de un proceso high temp o ZR, que es Zero Reformer, o sea, cero reformador, ¿a qué se refiere? A que todo ocurre aquí. La reformación es in situ, por así llamarla, ¿no? En este reactor ocurren las dos cosas, lo que habíamos de reformación y ocurre la reducción. En el caso de HIL, que les decía que está en Puebla, este HIL3, aquí no es cierto, perdón, aquí se realiza la reformación. Es en este. Este es el precalentamiento de los gases para
para que entre en el reactor. Incluso en el reactor también se puede utilizar gas natural para llevar a cabo más rápido el proceso y hacer como una especie de algo parecido a lo que ocurre aquí, ¿no? Pero la parte importante de reformación la hacemos previamente a partir del reformador, que es otro equipo que tenemos aquí. Midrex tiene características muy parecidas a HL. También tenemos un reformador, también reducimos con hidrógeno, también reducimos con monóxido, pero en este caso tenemos varias cosas. Primero, la reformación ya no es con vapor de agua. Aquí utilizamos dióxido de carbono para llevar a cabo el proceso. Esa es una. De hecho, también una de las diferencias que tienen es que la relación, voy a ponerlo aquí, en HL, la relación de hidrógeno que se obtiene en comparación con el monóxido de carbono es de 3, o sea, la cantidad de hidrógeno que obtenemos es más alta. En el caso de Midrex, como no utilizamos el vapor de agua, sino utilizamos dióxido de carbono, aquí tenemos una relación de hidrógeno que se obtiene del proceso en comparación con el CO de 1.6. Porque el proceso también no se realiza de forma presurizada, se puede operar a presión atmosférica y en este caso se tiene que operar a temperaturas mayores. Acuérdense que si la presión siempre nos ayuda a hacer los procesos más rápido, porque trabajamos mejor bajo presión, dirían algunos, ¿no? Cuando incrementamos presión en el sistema, los procesos se agilizan y si no tenemos esa presión, como en el caso del proceso HL, que trabaja presurizado, entonces, en Midrex, que estamos a presión atmosférica, tenemos que incrementar la temperatura para llevarlo a cabo más rápidamente, ¿no? Entonces, estas son al menos de las diferencias más notorias entre estos procesos, el Midrex y HL. Hay algunos otros que les comentaba que también se llegan a utilizar, pero son muy limitados en sus aplicaciones. La mayoría, Tenova, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la venta de tecnología, utiliza bastante todo lo que corresponde a HL. Hasta aquí, antes de pasar al torno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Qué bueno. Entonces todos me entendieron. Excelente. ¿Ya lo vieron todo esto? ¿Es como un repaso o hay alguien que no lo haya visto todavía? ¿Ya lo vieron, Giovanna? Híjole, estoy solita. Creo que dejaron nada más No, maestra, la verdad es que no se quiere activar. No, aún no, todavía no lo hemos visto. Ah, ok. Bueno, porque decía, a lo mejor para algunos es como un repaso, pero si no, es un spoiler de lo que van a ver más adelante, ¿no? Reducción directa, aquí ahora sí les muestro los Nesquik, los que los había regañado hace como año y medio porque me habían puesto una esponja en lugar de hierro esponja. El material que sale, el pellet, por lo general es más compacto y es más sólido y está incluso ligeramente más pesado porque tiene menos huecos. En la parte de reducción directa, como les decía, la carga se lleva aquí y entonces los gases al momento de pasar, porque se inyectan por la parte inferior, pasan gas natural y pasan gases reformados y atraviesan a la partícula, pues bueno, la partícula que originalmente está compuesta por muchos óxidos y además el oxígeno mezclado ahí con el hierro, se va. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno que ya no está en el sistema combinado deja hueco y se vuelve porosa. Esa es una de las diferencias entre el hierro esponja y el pellet. Al hierro esponja lo van a ver más poroso. También lo van a ver con un tamaño diferente porque recuerden que pasa por diferentes etapas, ¿no? Entonces tiene características de color, es parecido como el que ven ahí, es como entre café y medio como entre, decir, como, no, como rojizo, llamémoslo así. Es una de las cosas que tienen. Algunos cambian dependiendo de
de dónde se encuentran en el camino, y es una de las formas que les ayudan también para identificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que analizan cuando ya sale del reactor? Porque el material sale por la parte inferior, ya sea Midrex o HL, sale por esta parte. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un muestreo de nuevo de lo que sale para conocer qué óxidos tiene, fósforo, azufre, el porcentaje de metalización, para conocer el porcentaje de reducción, qué tanto oxígeno se eliminó, conocer el porcentaje de carbono y también los óxidos que están todavía presentes, algunos como la gustita que veíamos, o bien el porcentaje que ahora encontramos como hierro metálico, ¿no? Entonces, el hierro total, perdón, y el hierro metálico. Lo que nosotros debemos conocer es las condiciones en las que sale el material, y ahora sigue otro camino que vamos a ver la próxima semana, que se llama el horno de arco eléctrico, o EAF por sus siglas en inglés. Si hablamos del proceso integrado, que es el alto horno, ahí lo que se requiere es, lo platicábamos, pues un poquito más de material. Coque, sinter, se puede poner también lumpy ores como fragmentos de mineral. Se utilizan pellets, como los que les mostraba, sin reducir, y se puede utilizar también cal, que se agrega como un fundente. Acuérdense que la cal tiene las características como para también cambiar la condición de basicidad, pero sobre todo mover los fundentes como tal, pueden cambiar la temperatura de fusión de muchos compuestos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las cuales se agregan. En el alto horno utilizamos coque, que viene a partir del carbón hulla, que se utiliza bastante, que es una roca metamórfica, que se obtiene a través de algunas estufas de coquización que les llaman, en las cuales se va a producir a partir del calentamiento sin aire, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos del coque, que sea del carbón hulla que se agrega? Obtenemos el coque, y en el coque vamos a tener carbón, cenizas también, ahí tenemos todavía algunas parecidas a la ganga, e impurezas como el azufre y el fósforo. Entonces, el coque, ¿por qué se agrega al alto horno? Porque tiene 3 funciones. Es el reductor. Si allá utilizábamos gas natural para hacer la reducción de los gases, obtener un gas reformado, aquí lo vamos a hacer a través de algo líquido, de algo sólido, perdón, que es el coque. Es el combustible, porque es el que va a incrementar la temperatura en el sistema, para poder tener, como son reacciones endotérmicas, y además todas las reacciones que ocurren en el alto horno requieren bastante energía, necesitamos un combustible para batir eso, y también nos va a servir como soporte de la carga. Todo lo que se va a agregar, también se agrega en la parte superior de del alto horno, en el tragante. Entonces, puede darle la estabilidad para que se pueda cargar todo ese material. Otro de los materiales que se agregan, precisamente, como les comentaba, a partir de la calcinación de la roca caliza, es el óxido de calcio que se obtiene, y que lo que nos ayuda es a modificar, ¿no? Incluso vuelve líquidos algunos de los compuestos a partir de su combinación. ¿Cómo funciona a muy grandes rasgos? Porque también es una de las desventajas, se los estoy platicando también. Seguramente todo esto lo van a ver en una sola materia, pero ¿cómo funciona el alto horno para llevar a cabo la reducción indirecta? Bueno, hay una serie de bandas que cargan el material en la parte superior, más conocido como el tragante. Si lo buscan como nombre en inglés, porque también muchas de las imágenes que puedan encontrar para conocer más acerca del proceso, las van a encontrar en inglés. Y luego los ando regañando porque les digo, no lo utilicen Google Translate, porque les va a poner literalmente como lo piensa que se traduce, y no siempre es así, ¿no? El tragante, que es la parte superior donde recibe el material, la mezcla de coque, caliza y el mineral de hierro, o los pellets o el sinter, bueno, está en la parte superior. Aquí empieza la alimentación, y después empieza a subir la temperatura a medida que vamos acercándonos más a la parte inferior bueno, ya no reactor, del alto horno, ¿no? Después se van a encontrar con la cuba,
que muchos de la revisión bibliográfica la pueden encontrar como shaft, es el nombre correcto. Después se van a encontrar con el vientre, que algunos le llaman belly, y aquí hay una parte que se llama etalaje, que le llaman bush. Y aquí nos vamos a encontrar con el crisol. En este, que es, bueno, y de hecho está aquí, no lo había visto, el crisol. ¿Por qué hay diferentes partes de nuestro alto horno? Porque se realizan las reacciones que veíamos hace un momento que ocurrían para reducir el mineral de hierro, también van ocurriendo aquí de forma paulatina a medida que se incrementa la temperatura. Al igual que en reducción directa, aquí también necesitan temperaturas altas para llevar a cabo el proceso. De hecho, si revisan bibliografía, algunos autores separan el alto horno por zonas. En las zonas, puede ser en función, me faltó el crisol, que se conoce como parecido a corazón. Es en esta parte, ¿no? Este es conocido como el crisol. Voy a aprovechar esta que no tiene mucha información para ponerles cómo se consideran algunas zonas. Por ejemplo, la zona 1, que es la del tragante, se consideran temperaturas entre 150 y 400 grados. Luego, la zona del shaft o la zona de la cuba se pueden encontrar temperaturas entre 400 y 700 grados centígrados. De aquí vamos bajando y nos podemos topar aquí en una zona de transición o la zona del belly, que le llamábamos, o vientre, donde podemos encontrar temperaturas entre 700 y 1350 grados. Y a medida que vamos bajando, aquí es donde tenemos la inyección de aire. También le ayudamos al proceso. Hacemos una inyección de aire que puede ser con características igual en la mezcla que tenemos normal, no hay problema. El aire se inyecta en la parte inferior y vamos a encontrar otra zona que está a una temperatura entre 1350 y 1550. Y la más alta, que es la que tenemos en el crisol, donde podemos alcanzar hasta 1800 grados centígrados. Otro de los nombres que les pueden recibir es zona de carga o zona superior, zona de reducción, donde estamos en estas temperaturas arriba de 700 grados, zona de reducción, zona de absorción de calor, y la zona de fusión. Estamos aquí, que es ya donde tenemos altas temperaturas, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos a partir del proceso de reducción indirecta a radio? Líquido. A diferencia de reducción directa, tenemos mineral que no le subimos la temperatura, pero no lo fundimos en absoluto. Aquí tenemos arrabio. Y este arrabio también tiene una composición química conocida, tiene un porcentaje de ganga también que se tiene que identificar, y además tiene que recibir un proceso previo a que se cargue en el BOF. Estaba viendo cómo andamos de tiempo y todavía nos faltan algunas diapositivas. Esas las podemos ver en la siguiente sesión. Más que nada quiero detenerme aquí para preguntarles si alguien de ustedes tiene alguna duda. En lo que empezamos a ver en lo que compete al torno. Todavía nos falta ver un poco más de... No es que sí, siento que si aquí me detengo me voy a cortar bien feo. Nos faltan las... bueno, no, ya vi. Vamos a... Bueno, si no tienen preguntas, voy a tomar la libertad de seguir para explicarles. Aquí les comentaba de las zonas que se pueden encontrar con las diferentes temperaturas y sobre todo, además de las temperaturas que ocurren, las diferentes etapas en las cuales se desarrollan, ¿no? Porque tenemos calcinación como tal de la piedra caliza en la parte superior. Tenemos también reducción de óxidos, pero lo que ocurre prácticamente, al menos la reducción de la bustita, tiene que ocurrir a las temperaturas de la zona 3, ¿no?
Esto es donde podemos encontrar ahora sí la reducción completa para obtener hierro en el proceso que se va a considerar para para el arrabio que se obtiene al final. Esta es una combinación entre la zona de reducción y absorción y posteriormente lo que obtenemos como el arrabio y la escoria que se produce. Esta parte la mencionaba porque tanto los pellets de hierro, o bueno, más bien los pellets de reducción directa o hierro de reducción directa, como el arrabio, experimentan diferentes etapas. Esta también es una parte importante si un día les llaman la atención para analizar qué pasa, por qué algunos minerales se reducen más rápido que otros. ¿Qué es lo que se busca siempre en la mayoría de los procesos de fabricación? Se busca la forma en la que ocurran más rápido. Entonces, es una de las cosas que se analizan bastante. A muchos de los autores ven, bueno, analizan, había un compañero que en la maestría estaba haciendo un trabajo de este tipo, que veía que se forman diferentes capas, ¿no? Empezamos desde la hematita, como ocurre en las reacciones de reducción, magnetita, luego gustita y hasta el final tener en la parte externa solamente hierro. Pero porque unas zonas sean más grandes que otras, pues también depende tanto del proceso como las características del yacimiento original. Y eso ocurre en ambos procesos, ¿no? Este es un resumen de lo que ocurre en este reactor de continuo o de lecho fluidizado, en el cual se agrega, como les comentaba, el material en la parte superior y los gases, el aire caliente se agrega en la parte inferior. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque, como les comentaba, se forman zonas y además una de las cosas que se considera para esto es el tiempo. Los altos hornos paran muy rara vez. Entonces podemos encontrarnos con un proceso que le tome de 6 a 8 horas para llevar a cabo la reducción, mientras que los gases viajan entre 6 y 8 segundos de la parte inferior hasta la parte superior. Eso es una de las características. Y como les comentaba, ambos procesos de reducción directa e indirecta funcionan a contracorriente. Este es como un resumen de lo que les comentaba de los tipos de bueno, más que los tipos, las partes del alto horno. Y la siguiente ya nada más es de los productos que se obtienen, ¿no? Arrabio, que tiene porcentajes de carbón, obviamente del el hierro que da a partir del balance de la reducción que se lleva a cabo, si es silicio, manganeso, fósforo y azufre. Esto es importante porque estos posteriormente se tienen que reducir a través de otros procesos que ya vamos a ver en el siguiente curso, como una preparación del arrabio que se carga al BOF, así como la escoria que se produce a través de este proceso y que también puede tener que ver en qué tan rápido se lleva a cabo más adelante la fusión en el BOF. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. No sé si surgió alguna otra duda en el resto de las diapositivas que revisamos. Creo que no. Bueno, listo, Águeda. Ok, bueno, pues sí, creo que por el momento no hay dudas. Agradecemos la presencia de todos y la próxima sesión se las haremos llegar a través del WhatsApp para que estén al pendientes. Y sin más, pues muchas gracias, doctora, por la sesión y sería todo por hoy. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias.